Educados con amor. El método clásico de la educación del talento. Shinichi Suzuki. Prefacio. El talento no es innato. Al parecer, en la sociedad de hoy, mucha gente piensa que si se nace sin talento no hay nada que hacer. Simplemente se resigna a lo que se considera el destino. En consecuencia, sus vidas transcurren sin alcanzar la plenitud y sin conocer la alegría de vivir. Esta es la mayor tragedia del hombre. Nacemos con la capacidad natural de aprender. El recién nacido se adapta a su entorno para vivir y adquiere en el proceso diversas habilidades. Mis 30 años de experiencia me han demostrado una y otra vez que esto es cierto. Muchos son los niños que se han criado en un entorno que les atrofia e incapacita y sin embargo se asume que es que nacieron así. Ellos mismos se lo creen, pero se equivocan. Un adulto desagradable es aquel que fue educado equivocadamente. Así es para quien no puede desempeñar su trabajo de manera satisfactoria. Creo que en este punto la mayoría de los lectores estará de acuerdo conmigo. Que existe aquello que llamamos destino es indudable. No podemos evitar el haber nacido en este mundo ni el tener que morir tarde o temprano. Pero, bueno o malo, una vez que hemos nacido, debemos convivir con nosotros mismos hasta el último día. Surge entonces la inevitable pregunta de ¿cómo vivir? Si nadie nos ha ayudado a desarrollar nuestras facultades plenamente, tenemos que desarrollarlas por nosotros mismos. En lugar de ser derrotados por el infortunio, debemos hacer algo positivo con nuestras vidas. No hay razón para abandonarse en el desánimo. Todos nos podemos superar. Por eso escribí este libro. En él explico cómo desarrollar las aptitudes personales, cómo un niño mediocre se convirtió en un ser humano noble y en un excelente músico. Utilizando ejemplos, describo cómo transformar a una persona con escasas capacidades en otra con talento. Una persona mediocre en otra excepcional. La respuesta a cada pregunta se da de manera que el lector pueda sentirse identificado con cada situación. Se prescinde de la teoría y se pone énfasis en cómo llevar todo esto a la práctica. Relato ejemplos y episodios divertidos de la enseñanza del violín con el método de la educación del talento. De un árbol vivo brotan vigorosas ramas. De estas florecen sus retoños. Así es el espléndido transcurrir de la naturaleza. Creo que el hombre debería imitar a la madre naturaleza y hacer florecer su vigoroso fruto. ¿Cuál es la meta final del hombre? Buscar el amor, la verdad, la virtud y la belleza. Esto vale para usted, para mí y para todo el mundo. Si este libro puede servir de alguna ayuda, siquiera un poco, no puede expresar lo feliz que María. Shinichi Suzuki. Introducción. Todos los niños japoneses hablan japonés. ¡Oh, sorpresa! Todos los niños japoneses hablan japonés. Cuando de repente surgió esa idea en la cabeza, quedé pasmado. De hecho, los niños de todo el mundo hablan sus lenguas nativas con suma fluidez. Todos y cada uno de los niños japoneses hablan japonés sin dificultad. ¿No demuestra esto un sorprendente talento? ¿Cómo por qué medio sucede esto? Tuve que controlar mi impulso de salir gritando de alegría por este descubrimiento. Los niños de Osaka hablan el complicado dialecto local. Somos incapaces de imitar el dialecto Zoku, pero los niños Zoku lo hablan. ¿No es esto todo un logro? No obstante, a nadie más le interesó mi descubrimiento lo más mínimo. Es algo que se da por hecho. La gente en general piensa que la capacidad que tienen los niños es innata. Al ver mi entusiasmo, la mitad de la gente que me oyó se alarmó y otros me creyeron absurdo. De todas formas, mi descubrimiento tuvo realmente una gran importancia. Me hizo comprender que cualquier niño es capaz de desarrollar habilidades superiores si se utilizan los métodos correctos en su entrenamiento. Esto sucedió hace 3 décadas, cuando yo tenía 33 o 34 años.
El desarrollo de la idea que se me había ocurrido aquel día, junto con el intento por llevarla a la práctica, pronto se convirtieron en el propósito fundamental de mi vida. Creo que fue por allá, por los años 1931 o 1932, cuando enseñaba violín en el Conservatorio Imperial a un grupo de jóvenes, cuando un padre vino acompañando de su hijo de 4 años. El niño aquel es hoy un músico famoso, Toshiya Eto. ¿Cómo ocurre este sorprendente hecho? Aquel padre me pidió que le enseñara a tocar el violín a su hijo. En aquel tiempo yo no sabía cómo enseñar a un niño tan pequeño o qué enseñarle. Carecía de tal experiencia. ¿Qué tipo de método de violín sería adecuado para un niño de 4 años? Pensé en ello día y noche y la respuesta me la dio mi descubrimiento anterior. Por aquel entonces, 3 de mis hermanos y yo habíamos formado el cuarteto Suzuki. Un día, cuando ensayábamos en casa de mi hermano menor, como un relámpago se me ocurrió lo siguiente: todos los niños japoneses hablan japonés. Esta idea me iluminó totalmente. Debe haber un secreto por el que hablen japonés con tanta facilidad y fluidez, y este secreto debe ser la manera en que lo aprenden. De hecho, todos los niños del mundo crecen con un método educativo perfecto, su lengua materna. ¿Por qué no aplicar este método para enseñar otras facultades? Sentía haber realizado un descubrimiento increíble. Si un niño no es capaz de hacer ejercicios de aritmética, se dice que su inteligencia es inferior a la media, a pesar de que puede hablar perfectamente el idioma difícil japonés o cualquiera que sea su lengua nativa. ¿No es esto algo que haya que valorar o en lo que haya que pensar? En mi opinión, el niño que no puede con la aritmética no tiene una inteligencia inferior, sino que el sistema educativo con el que aprende está mal o tiene alguna carencia. Sencillamente su capacidad o talento no han sido desarrollados correctamente. Es sorprendente que nadie lo hubiera pensado antes, a pesar de que la situación ha existido claramente en toda la historia de la humanidad. La práctica de las capacidades es el secreto. 1. Si el método educativo de la lengua materna se utilizara en las escuelas de hoy, los resultados sobrepasarían a los obtenidos por los métodos vigentes. Por ejemplo, a menudo oímos: "He aquí un niño que no es muy listo, nació con poca inteligencia". Pero, ¿cómo explicamos entonces la espléndida capacidad de ese niño para hablar japonés? ¿Hemos buscado acaso un método mejor de enseñanza? Más aún, se valora a un niño desde los 5 o 6 años, pero a nadie parece preocuparle lo que le ha sucedido antes, o sea, qué clase de educación tuvo ese niño en su primera infancia. Punto 2. Todos los niños educados de la manera correcta alcanzan un alto nivel educativo, pero para lograr eso hay que comenzar desde el día mismo de su nacimiento. Según mi criterio, esta es la clave para alcanzar el desarrollo más completo de las aptitudes y capacidades del hombre. Cuando se me permitió enseñar al pequeño Toshiya, pensé y sigo pensando: ¿cómo? Al final se me ocurrió el método de la lengua materna y sentí que este aportaba todo lo necesario. Llevo 30 años instando a la gente a creer que todos los niños pueden ser educados correctamente y a no despreciar a los que se retrasan en el aprendizaje. Llamé a mi método educación del talento y comenzó un movimiento educativo en el cual los niños con problemas no son rechazados. El día de mi esclarecedor descubrimiento se convirtió en el punto de partida de mi búsqueda por alcanzar el potencial humano. ¿Cuál fue el resultado? Recordando el pasado y con plena esperanza en el futuro, me gustaría contárselo en las páginas de este libro.